Ok, ya puedo ver la presentación. Vamos, si quiere póngase cabal la diapositiva uno. ¿Sí? Ok, Ok, de acuerdo, puede comenzar. Por favor, Edith. ok, muy amable. Ok, este tema sería el de movimiento en dos dimensiones. Mi nombre es Edwin Alexander Monroy Montalvo. Soy el tutor del grupo número 3 de física para aspirantes a nuevo ingreso 2019. Como introducción vamos a entender lo que es un movimiento. ¿Sí? Sí, Ok. Entonces ahorita comenzaremos con el movimiento de proyectiles. El movimiento de proyectiles tendremos que suponer que la aceleración es constante. Esta aceleración se refiere a la gravedad. Es básicamente siempre va en dirección hacia abajo, dependiendo de nuestro nivel de referencia. No significa que será negativa, eso solo puede determinar el nivel de referencia uno ha establecido. Por convención, ocupamos todo lo que se mueve hacia arriba como nivel de referencia positivo y lo que va hacia abajo negativo. Como la aceleración siempre es hacia abajo, esa aceleración la tomaremos con un signo negativo, la cual se representará en las siguientes ecuaciones. El segundo movimiento que se estudia es el movimiento horizontal, que es un movimiento sin aceleración, es no acelerado. Es un motor con velocidad constante, lo que significa que la velocidad con la que sale el objeto es igual a la velocidad que va a tener al final, debido a que no hay una aceleración que haga un cambio de velocidad en la partícula. Después veremos el aire, la resistencia del aire, no habrá fricción o no supondremos que el aire no afecte el movimiento o la dirección de la partícula de estudio. En la siguiente diapositiva vemos las ecuaciones del movimiento. La primera ecuación representa la velocidad en el plano horizontal. El plano horizontal es en el eje X, por eso se representa con el subíndice X. Y el cero indica que es un valor inicial. Tenemos que entender que como es un movimiento sin aceleración, la velocidad inicial en X, esa velocidad al mismo nivel de referencia será la misma velocidad final en X. Como les estaba explicando antes, la velocidad en Y, que es una velocidad vertical, estos movimientos se estudian dos movimientos por aparte, uno es no acelerado y el otro es acelerado. Eso compré el estudio de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo cual, como este tiene la gravedad, que es una aceleración siempre hacia abajo, esa es la razón de la que el signo negativo se encuentra ahí. En la otra ecuación de movimiento rectilíneo acelerado es la velocidad igual a la velocidad inicial menos la aceleración por tiempo. La aceleración se representa con una letra A, pero ahí en ese tipo de movimiento, como decimos que hay un cambio positivo en la velocidad, el signo después de velocidad inicial es positivo, pero como la gravedad es un vector, tomaremos ese signo ahorita como negativo, ya que para nuestro nivel de referencia lo que va hacia abajo es negativo. Ah, Tendremos que descubrir el vector velocidad inicial. El vector velocidad inicial, como podemos ver en la diapositiva, tiene un ángulo de disparo, una componente inicial de en X y una componente vertical en Y. Al descomponer esto en función del ángulo de disparo, nos quedaría que la componente Y es igual al seno del ángulo por la velocidad inicial, menos la gravedad por el tiempo. Otra ecuación que comprende es la distancia que recorre después de ocurrir el disparo que genera el movimiento parabólico, la cual viene dada de la ecuación velocidad inicial en X por tiempo, que es lo mismo que tenemos el ángulo de disparo y sabemos lo que es adyacente al ángulo de disparo es las, la velocidad inicial en X. Entonces, al despejar en función de velocidad inicial en X, tendremos que la velocidad inicial con la que sale el proyectil por el coseno del ángulo de disparo por el tiempo. Y la última ecuación bastante importante, la cual nos ayuda a determinar las diferentes alturas hasta podemos determinar la altura máxima, es la ecuación
y igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Siempre descompondremos la velocidad vertical en sus valores rectangulares. ¿Por qué? La velocidad inicial puede ser un valor ya conocido dado por el problema, y si no es conocido, la raíz cuadrada de velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y, esos dos valores al cuadrado, por y, como utilizando la ecuación de Pitágoras, podemos calcular la magnitud del vector velocidad inicial, si no es dado. Pero si es dado el vector velocidad inicial, tenemos que ponerlo en componentes rectangulares en sus valor x y valor y multiplicado siempre con el ángulo de disparo. Ahora más sobre la trayectoria del proyectil. Digamos que un proyectil es arrojado desde el punto cero en el inicio del marco de referencia. El proyectil sale con un ángulo de disparo y su velocidad inicial en x se mantiene constante. Más sin embargo, la velocidad en y va disminuyendo debido a que va perdiendo velocidad hasta un punto que la velocidad vertical en y es igual a cero, porque el proyectil deja de seguir subiendo, deja de seguir alcanzando más altura. En ese punto no tiene velocidad y solo contemplamos la velocidad en el ámbito horizontal. La velocidad inicial en x es la misma con la que sale desde el disparo y cursa toda la trayectoria. Una vez llega a la mitad de la trayectoria, se comprende el otro análisis, que es el de caída libre o cuando el proyectil empieza a descender. Como podemos observar, el vector velocidad inicial en x se mantiene constante. El vector velocidad en y empieza a aumentar debido a que hay un cambio de velocidad debido a la aceleración de la gravedad, hasta que llega un punto de que está al mismo nivel de referencia. En este punto, cuando el proyectil completa y logra llegar hasta el mismo nivel de referencia, podemos decir que la velocidad inicial en x con la que salió del proyectil es la velocidad final en x. Por eso decimos que es un movimiento rectilíneo no acelerado. Y al mismo nivel de referencia donde salió el disparo, podemos decir que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y. Tenemos que tener cuidado en los signos, ya que son vectores y tienen que ser definidos por su dirección. Cuando el proyectil sale, es un vector positivo debido a que yo estoy asumiendo que todo lo que sube es positivo. Y para la velocidad final en y es un vector negativo, porque ya va en bajada y mi marco de referencia me dice que lo que va en bajada es negativo, al igual que la gravedad. Siempre es recomendable ocupar la gravedad como marco de referencia, ya que siempre tiene que ir en contra del movimiento en un movimiento de caída libre. Siempre la gravedad va hacia abajo, evitando que el cuerpo aumente su altura. Tenemos que tener muy cuidado porque los vectores tienen que ser representados por sus direcciones. Y para lograr determinar la velocidad final con la que sale el proyectil, podemos sacar por Pitágoras la raíz de las dos componentes y su ángulo de salida para lograr nuestro vector. Si está al mismo nivel de referencia, la velocidad inicial, el vector velocidad, la magnitud, es la misma que con la que llega al mismo nivel de referencia en la velocidad final. Esto cambiaría si después de ese nivel de referencia hay una altura, algo que nos diga que como un acantilado o que no salió desde el nivel de referencia, o si el proyectil cayó al suelo pasando el nivel de referencia y después rebotó y logró más distancia. Ahí la velocidad ya no sería la misma y tenemos que tomar bien en cuenta los marcos de referencia que uno vaya determinando. Continuando con el tema, tenemos el vector desplazamiento. Sabemos que tiene una velocidad inicial, un desplazamiento, y el vector un medio de gravedad por tiempo al cuadrado nos indica únicamente lo que es una suma de vectores. Velocidad por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado es igual al vector posición. Tienen que dominar el tema de suma de vectores, ya que es bastante útil para utilizarlo con triángulos, ley de senos, ley de cosenos. Se podría determinar ángulos de salida,
ángulos equivalentes, sustituyendo ángulos y otros diferentes que son los que necesitamos, como por ejemplo, para empezar a analizar un problema, el ángulo de disparo. La trayectoria está definida por la ecuación de la parábola. La ecuación de la parábola es la que se utiliza para determinar la trayectoria del tiro parabólico, de ahí su nombre. Primero ocupamos y despejamos de la ecuación de movimiento no acelerado la ecuación de posición. Sabemos que la velocidad inicial en X es su velocidad inicial, la magnitud por la dirección, que sería el coseno del ángulo de disparo inicial por el tiempo. A nosotros sustituir el tiempo en la ecuación de posición en el sentido vertical, podemos determinar que velocidad inicial en Y es igual al seno, a la velocidad inicial, a la magnitud por el seno del ángulo de disparo, y el tiempo, como lo hemos despejado, que lo pueden ver en la diapositiva, es igual a X entre velocidad inicial porque es coseno de teta. Al tener seno arriba y coseno abajo, sabemos que eso es tangente, y sería la tangente del ángulo de disparo por la velocidad inicial. Eso nos daría la ecuación como tangente del ángulo de disparo por el valor de X, menos, el menos viene de la gravedad, que si hacemos menos por más por menos es menos, y completando la ecuación también el tiempo al cuadrado se tiene que sustituir, nos da un valor de X cuadrado 2 veces la velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado de teta inicial por la gravedad, lo cual nos estaría determinando la trayectoria, lo que representa, o la forma que podemos estudiar diferentes alturas que lograría la parábola al nosotros tener no el tiempo. En esta ecuación no relaciona el tiempo, esta ecuación solo relaciona la distancia versus la altura que logra, ya obteniendo el ángulo de disparo. Es muy importante reconocer que cuando no se da el tiempo, no significa que el problema no se puede resolver, sino que necesitamos ecuaciones que no necesitan tiempo para nosotros darle solución a ese problema. Ahora tenemos unos parámetros que son bastante útiles. R es el recorrido, es todo lo que el proyectil logró desde su disparo a un cierto ángulo hasta que tuvo su velocidad o cayó. Y a mí me interesa saber cuál es la máxima distancia que se logró desde el disparo hasta donde cayó. No me interesa saber qué ocurrió después de que cayó, solo quiero saber cuándo cayó el recorrido máximo. Eso lo podemos calcular sabiendo la velocidad inicial por el seno de 2 veces el ángulo de disparo entre la gravedad. Esto por despejes con relaciones de las ecuaciones anteriores de movimiento acelerado y acelerado se pueden relacionar fácilmente. Y la ecuación de altura máxima o Y máxima, como lo le gustaría presentarlo, siempre se tiene que tomar en cuenta que aunque la velocidad en Y es cero, pero siempre hay una velocidad presente, la cual es constante, es la velocidad en X. Entonces, esa velocidad, si uno lo quisiera ver de otra forma, sería como que el vector velocidad igual a la raíz cuadrada de velocidad en X al cuadrado más velocidad Y al cuadrado. Como la velocidad en Y es cero, porque en ese punto ya terminó, solo me quedaría la velocidad en X cuadrado. Al sacar la raíz me quedaría como que la velocidad de disparo con la que salió es igual a la velocidad en X. De ahí sale por qué siempre hay una velocidad presente para calcular la altura máxima. Velocidad inicial al cuadrado, seno de cuadrado del ángulo de disparo entre 2 veces la gravedad. Con la misma ecuación se puede resolver esto al tener presente que la velocidad inicial en Y sería 0. La velocidad en Y en ese punto sería 0, solo me quedaría los otros valores que me relacionarían la velocidad al cuadrado. El mismo alcance se puede dar hay diferentes ángulos de disparo. El más mencionado es el de 45 grados, la cual denota el máximo alcance que se puede generar. Por regla, el máximo alcance se lo haría cuando el ángulo de disparo es de 45 grados. Tenga presente eso porque hay preguntas que refieren al tiro parabólico en el cual preguntan de qué ángulo el disparo o el alcance es máximo. Es a 45 grados siempre. Como ejemplo, vamos a tener el siguiente
problema, el cual enuncia que un golfista golpea una pelota en un acantilado a la orilla del mar con una velocidad de 48 metros por segundo y un ángulo de 36 grados. Esos valores ya tenemos que saber de que son velocidad inicial y ángulo de disparo. Y como les estaba explicando antes, a mi mismo nivel de referencia, velocidad inicial en X igual a velocidad final en X y velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y. Pero como hay un acantilado que mide 52 metros, como lo denuncia el problema, tenemos que calcular este porcentaje. Entonces, ya sea que calculemos en base a mi nivel de referencia o nosotros podemos mover el nivel de referencia y tomar desde abajo los 52 metros, pero tenemos que tomar en cuenta de que la posición inicial donde el golpista tiró la pelota serían 52 metros, ya no sería cero. Ahí tienen que saber ubicar el marco de referencia para su análisis. No se nos pide encontrar la distancia total que vamos a la pelota y el tiempo total del vuelo. Como no tenemos tiempo, pero hay una ecuación que relaciona máxima distancia en función de la altura o en otras variables, pero sin interesar el tiempo, podemos ocupar la ecuación de la parábola. Ya se nos dice que el valor de la distancia vertical es menos 52. Menos 52 solo es porque está bajo mi nivel de referencia. El ángulo inicial es 36 y la velocidad de disparo son 48. Al resolver la cuadrática, con la ecuación de la cuadrática, pueden fácilmente encontrar que se logró una distancia de alcance de 280 metros, 280.6 metros. Y como también nos piden el tiempo, ya nosotros obteniendo la distancia se puede relacionar con el tiempo con la siguiente ecuación. Ya fácilmente podríamos tener con cuánto tiempo la pelota tocó el suelo o tocó el mar después de que el golfista la golpeó con esa velocidad y ese ángulo. Ahora estudiaremos el movimiento circular uniforme. Este movimiento es básicamente que denota un disco o cuando se pone a girar una pita con un peso en un extremo y uno la hace girar, eso denota un movimiento circular. Tiene una frecuencia, tiene un periodo, hay una aceleración angular, una aceleración tangencial. La aceleración angular es la que está apuntando siempre al centro, y genera una velocidad constante. Hay un ángulo de movimiento que tenemos que estudiar. En esta presentación lo más importante para nosotros será estudiar la velocidad, cómo se relaciona la velocidad angular con la velocidad y la rapidez de la pelota. Y el ángulo al que sale, así como la posición, que siempre sería igual al radio. La longitud de arco, es la circunferencia del círculo por el ángulo formado por el arco entre el ángulo alrededor del círculo. La circunferencia del círculo nos está pidiendo el perímetro, que ya podemos saber que el perímetro es 2πr, es lo que denota la circunferencia del círculo, multiplicado por el ángulo que se forma y el ángulo total. Tenemos que saber que este ángulo es en radianes, puede ser, el primero está en 0, en nuestro eje horizontal, el ángulo se toma en cuenta siempre el sentido antihorario, no en sentido horario, siempre se toma en sentido horario. Ya cuando el sol logra 90 ya serían pi medios, completamente la mitad sería 180 o pi. Serían 270 grados, lo que sería 3/4 del círculo, que son 2 pi tercios, y ya una vuelta completa de nota 2 pi. Ese valor está en radianes, este ángulo lo tienen que utilizar en radianes, no se puede ocupar en grados. Como ya les estaba diciendo, la vuelta completa son 2 radianes, ese es el ángulo total que se puede ocupar. Y para saber la longitud de arco, o cuánto se mueve o cuánto se desplaza, podemos ocupar la ecuación que denota el perímetro por el ángulo entre 2 veces pi. 2 veces pi es porque lo máximo que se puede lograr en un círculo es una vuelta completa, en la cual se nota por 2 pi, y después que da una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, son las revoluciones que se da. Uno puede perfectamente saber dónde se detuvo y calcular solo ese ángulo que está denotado, y se utilizaría para denotar 2πr entre 2pi por θ. Al quitar los elementos
se están dividiendo y multiplicando, nos quedaría que la longitud de la cosa está denotada por el radio del círculo dividido por el ángulo que se forma de la horizontal al sentido antihorario. El vector posición en el círculo es denominado radio, siempre es el radio. Está en un intervalo de delta tiempo. Podemos hablar de que si a un movimiento acelerado el cambio de posición con respecto al tiempo y velocidad, en este nos denota que el cambio de ángulo con respecto al tiempo es igual a la velocidad, pero velocidad angular. Esa velocidad se puede relacionar con la rapidez, multiplicando la velocidad angular por el radio, lo cual nos estaría dando la rapidez del movimiento en la cual hace girar esas repeticiones, esa frecuencia. Para concluir, tenemos que tomar en cuenta que para poder analizar el primer tema del movimiento parabólico se tiene que tener perfectamente entendido lo que es un movimiento acelerado y un movimiento no acelerado, así como tener un listado de ecuaciones para ya tener una entrada más fácil a los problemas en el caso de que necesiten solo observar la ecuación. Se tienen que despejar, tienen que hacer los despejes, porque a veces uno puede realizar otros despejes que nos estarían quitando ecuaciones que no necesitamos. Tenemos que saber que si el movimiento parábola no da en el tiempo, podemos calcular así con la ecuación de la parábola la distancia que recorre, la cual nos ayudaría después a nosotros calcular tiempo, rapidez, altura máxima, todo ese tipo de variables vamos a calcular una vez teniendo el tiempo en lo que se genera el movimiento. En el caso del movimiento circular, se necesitaría solo el ángulo o el radio del radio que se quería estudiar para saber cuántas revoluciones hizo en un minuto, la frecuencia, el periodo de las revoluciones. Podemos determinar una frecuencia que nos estaría sirviendo para determinar ya las revoluciones que se generaría, la cual es muy importante en temas como motores y otros temas que después ustedes verán por su propia cuenta. Esto concluyera la presentación el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, les invito a utilizar los foros para hacernosla saber. Y así concluimos la presentación del tema de movimiento parabólico y movimiento circular uniforme. Muy bien, me parece muy bien, Edwin. Se le agradece por la presentación, ¿verdad? Sí. Y pues, Ok, perfecto. Ya, instamos a los jóvenes, ¿verdad? A los aspirantes a que puedan realizar sus consultas a través de los foros, ¿verdad? Y nosotros con mucho gusto estaremos dispuestos a ayudarles, ¿verdad? Muchas gracias. Correcto. Se le agradece, Edwin, y espero pues feliz noche. Gracias. Gracias, bueno.